Continuamos aquí en Hablemos. Hoy tenemos un programa especial. Hemos estado hablando del TPS. En la primera parte tuvimos una comitiva de Comité TPS Massachusetts, quien siempre ha estado ayudando a la comunidad a legalizarse, a mantener todos sus papeles en orden y renovar su permiso del TPS. En la segunda parte hablamos con el Consulado de El Salvador, quien nos habló de qué está haciendo el Consulado, los servicios que está ofreciendo, además de qué puede hacer por los salvadoreños si deciden irse a su país. Ahora vamos a hablar de la parte legal. ¿Cuáles son las opciones legalmente que tienen estos hermanos para poder optar por la residencia o renovar, si es posible, su permiso temporal aquí en Estados Unidos? Está con nosotros Julio Enríquez, abogado de migración, quien viene a compartir con nosotros toda esa información. Julio, bienvenido a su espacio Hablemos. Muchas gracias, Francis, por la invitación. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Ahí nomás. ¿Quién es Julio Enrique? Bueno, yo soy un abogado de inmigración acá en Massachusetts. He estado trabajando también mucho con la comunidad. Previo a trabajar como abogado de inmigración, estuve trabajando con uniones, con la Unión 32BJ y también pues muy involucrado con la comunidad. Tengo pues bastante tiempo haciendo activismo y lo que queremos es formar parte de esta comunidad y buscar los mecanismos para ayudar a que seamos cada vez más fuertes. Hablando de inmigración, en este programa hemos hablado con personas afectadas, salvadoreños, sobre la no renovación del TPS. También estuvimos hablando con el cónsul de Ecuador. Ahora, en la parte legal, ¿cómo ha afectado tanto a esta comunidad en la parte legal desde tu punto de vista? Es importante entender que actualmente las personas que tienen TPS todavía lo van a tener por un tiempo más y van a ver, por lo menos los que tienen, los de El Salvador, que es el número más grueso, van a tener TPS hasta septiembre de 2019. A partir de ese momento pierden el TPS, pero no quiere decir que no haya otros mecanismos para poder pelear por otras alternativas antes de esa fecha. Y cada quien tiene un paquete distinto. Hay personas que son más vulnerables que otras. Por ejemplo, quien tiene una orden de deportación en su récord, quien entró por la frontera, por ejemplo, y fue detenido por inmigración y le dieron unos papeles, pero nunca se presentó en la corte, esa persona muy probablemente tiene una orden de deportación en su récord. Es un poco más vulnerable esa persona que quien no tiene una orden de deportación. También está el asunto de las personas que tienen antecedentes criminales en su récord, quien sea que tenga antecedentes criminales, dependiendo también de lo que sea, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas. Eso puede hacer más complicado la obtención de algún alivio migratorio más adelante. Entonces hay que ver cada caso de forma única. Cada persona va a tener una situación en particular, pero la mayoría van a tener la oportunidad de obtener un beneficio migratorio a través de las peticiones familiares, porque muchos tienen hijos acá, muchos van a tener hijos que tienen ya pues más de 21 años, algunos tienen sus parejas que son ciudadanos o residentes y a través de esa vía es tal vez la más común para conseguir una solución. Pero sabemos que este permiso temporal tiene restricciones de por qué hay personas que no han podido regularizar su estatus en este país, aún con 20 y 30 años en este país. Por supuesto, y es que obtener la residencia es complicado, sobre todo para alguien que entró por la frontera y no ha viajado, porque una de las prohibiciones de obtener una residencia, aun cuando uno tiene un hijo mayor de 21 años o está casado con un ciudadano americano, es que si su última entrada a los Estados Unidos fue por la frontera, no te dan la residencia. Entonces tienes que haber viajado. Aunque tenga la protección del TPS. Sí, y hay muchas personas con la protección del TPS que han pedido permisos de viaje y han viajado al exterior y han vuelto a entrar. Y entonces la última vez que entraron ya fue le sellaron su pasaporte, entró, fue admitido. Y esto le permite a estas personas pues más fácil el proceso para obtener una residencia. Algunos de pronto tienen hijos, pero sus hijos no han cumplido 21 años y por eso todavía, hasta que los hijos no tengan 21 años ciudadanos, no van a poder obtener la residencia. Una cosa bien importante es que hay algunos circuitos dentro de Estados Unidos. En Estados Unidos hay distintos circuitos federales, que son cortes, ¿no? Y hay dos circuitos, el 9 y el 6. Nosotros estamos en el primero, pero el 9 y el 6 permiten que las personas que tienen TPS actualmente puedan obtener la residencia sin haber viajado. Porque dicen, tener TPS es suficiente
para obtener la residencia. Usted está admitido porque nosotros le dimos el TPS y eso usted ya tiene papeles. Y le permiten obtener la residencia. Eso acá en Massachusetts no ha ocurrido. Y eso es una pelea legal que tiene que ocurrir acá. ¿En cuáles estados se permite eso? Pues en los estados que están en el primer circuito y en el sexto circuito. Sobre todo en el primer circuito es donde es más fuerte la ley, que es en la parte de la costa oeste, en California. Digamos que ya se cumple, por ejemplo, mañana se cumple, creo que el plazo para aplicar, según los salvadoreños. Ya la persona pierde todas las esperanzas, todas las oportunidades de lograr renovar su estatus aquí. ¿Puede esa persona aplicar por asilo político? Esto es importante entenderlo. Sí hay mecanismos para aplicar por asilo político, sin embargo, una de las prohibiciones de una aprobación de un asilo político es que la persona tiene que haber aplicado dentro del primer año de haber entrado a Estados Unidos. Y por supuesto, quien tiene TPS no tiene mucho más de un año. Pero hay excepciones a la regla. Muy difícil caer en una de las excepciones a la regla, pero hay algunos casos que sí pudieran caer en las excepciones. Y no hay una prohibición de aplicar por asilo. Ahora, esto es bien importante y es un cambio reciente. Antes, cuando una persona con TPS aplicaba por asilo, le decían, ok, vamos a revisar su caso, pero como hay tantos casos de asilo, lo vamos a ver en el momento que pues lleguemos a él. Y eso se tardaba 3, 4 años en llegar a ese momento. Y la persona pues obtenía un permiso de trabajo y se quedaba acá muy tranquilo mientras le llegaba su momento de obtener la entrevista por el asilo. Ahora ya no pasa así. Y esto es reciente, esto es desde enero de 2018. Lo que están haciendo ahora es que una persona mete su aplicación de asilo e inmediatamente le dan la cita. En cuestión de 2, 3 meses, ya la persona está teniendo una cita de asilo. Y si la decisión es negativa, van a poner a la persona en proceso de deportación. O sea, que puede ser esto una espada de doble filo. Por supuesto. ¿Qué pasa si la persona, por ejemplo, tiene hijos aquí, sobre 21 años, y se da el caso que tiene una cita para deportación? ¿Tiene aún oportunidades de quedarse aquí? Claro, claro que sí. Una persona que tiene hijos mayores de 21 años y está en proceso de deportación, tiene mecanismos para, dentro del proceso de deportación, solicitar, extender ese proceso para esperar que las autoridades de inmigración aprueben su petición y que le permitan obtener una residencia. Entonces sí hay mecanismos para pelearlo. Y dependiendo del momento en que le dieron la orden de presentarse en la corte, pudieran pedirse algunos otros beneficios adicionales. Si a alguien le dieron la orden para presentarse en la corte entrando a Estados Unidos, pues hay beneficios que no va a tener. Pero si a alguien se lo dieron luego de 10 años de haber estado acá en Estados Unidos, de pronto se pudiera pelear por algunas cosas, que no es sencillo obtenerlo, pero se puede pelear. Digamos que tenemos decenas de miles de personas, tanto haitianos, salvadoreños, hondureños, listos para irse a su país. Se terminó todas las oportunidades que hay. ¿Cuáles serían las opciones que tendrían algunas familias? O sea, ¿cómo una persona puede calificar ya después de haber vencido todo para obtener por lo menos una oportunidad de quedarse en este país? Bueno, cada caso tiene sus particularidades. Es muy difícil conseguir una solución que le aplique a todo el mundo, porque no la hay. Entonces hay personas que van a conseguir un beneficio por la vía familiar, otras por tal vez la vía de trabajo. La vía de trabajo es un poco más estrecha que la vía familiar y más complicada, pero hay personas que la tienen. Hay también personas que pudieran obtener el asilo político o prohibición por ejemplo, la protección contra la tortura. Personas que hayan sufrido algún tipo de violaciones a derechos humanos en su país, que puedan mostrar que, por ejemplo, fueron víctimas de tortura, potencialmente pudieran calificar para alguno de estos mecanismos. Históricamente hemos visto que la administración Trump, su presidente Donald Trump, es como un roller coaster, una montaña rusa, cambia constantemente de idea. Desde el punto de vista de Julio Enrique, ¿cree que puede haber un cambio que de repente sí se renueve el TPS? Pues es difícil predecirlo. Yo no cuento con eso, no cuento con que la administración de Trump vaya a hacer nada para ayudar a las comunidades inmigrantes. Creo que no podemos contar con eso. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar para organizarnos y para hacer una fuerza de cambio nosotros y para que a través de nuestro trabajo se logren algunas cosas, que nosotros forcemos ese cambio. Porque si nosotros nos quedamos
con la esperanza de que tal vez alguien en la administración va a hacer algo por la comunidad, pues no va a llegar. Lo que sí es muy importante es que dentro de poco van a haber elecciones, y esas son elecciones para el Congreso. Y una elección en el Congreso que nos favorezca sobre todo a las personas que elijan a personas que apoyan a las comunidades inmigrantes, eso sí pudiera traer una serie de beneficios para nosotros, y pudiera hacer un cambio. Y lo que tenemos es que organizarnos. O sea que si fuéramos a dar un mensaje a la comunidad, es que se involucre más en las elecciones, en el voto, en la política, donde se hacen los cambios. Por supuesto. Hablando de mensaje, tienes la oportunidad de, si pudiera orientar, pudiera aconsejar a alguien que no esté viendo en el programa, que esté en la situación del TPS, ¿qué tú le recomendarías? Entienda bien su situación personal. La suya no es igual a la de su vecino, a la de su amigo, a la de su primo. Cada quien tiene un caso distinto. Entienda bien cuál es el suyo. Eso primero que nada. Segundo, prepárese para cualquiera de los escenarios. Existen los escenarios en los que usted se va a quedar, existen los escenarios en los cuales va de pronto tener que quedarse en las sombras o va a ser más complicado, y existen los escenarios en los cuales pudiera ser deportado o usted va a decidir irse. Entienda cuáles son esos escenarios y prepárese para ellos. Si tiene propiedades acá, pues trate de buscar mecanismos para traspasarlas, pero sobre todo pelee para quedarse acá. Muchísimas gracias por las informaciones. Creo que estamos en momento de que nuestra comunidad necesita apoyo, necesita más información de quienes pueden proveer una información seria y confiable para poder solucionar su situación en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fran. A ustedes, mis amigos, continúen ahí porque regresamos en un ratito en este su espacio Hablemos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que se mantengan informados de todo lo que hablamos aquí en Hablemos.